Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Para mí es un verdadero privilegio estar en esta tarde con ustedes, acomodándome en un día viernes. Ya para algunos es fin de semana, para otros pues estarán todavía esperando el día de mañana terminar sus labores al mediodía. Pero hoy, hermanos, vamos a tratar de tocar un tema muy particular e interesante porque es algo que nos debe de poner a reflexionar, a pensar qué es lo que está causando esta situación. Para eso vamos a leer Isaías 55 en su versículo 6 y 7, que dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Padre, te damos gracias en esta tarde por permitirnos llegar, Señor, hasta sus hogares en este su canal. Gracias por abrir las puertas de su móvil para poder acercarse a escuchar sobre la reflexión que debemos de hacer y que debe preocuparnos, Padre, a la hora de entender que tú lo que quieres es tenerlos, juntarlos, reunirlos para tener comunión contigo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por cada hermano, por cada amigo en particular, Señor, que se toma el tiempo de ver este video. Los dejamos en tu nombre, Señor, para que tú trates con cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, hay algo que debemos de preguntarnos a la luz de las Escrituras, porque el Señor lo que nos está mandando es que lo busquemos, que nos acerquemos, que tengamos comunión con Él, que de alguna manera nos acerquemos a Él. Pero qué bendición es cuando usted y yo obedecemos. Pero algo hay aquí que debe de llamarnos la atención y debemos reflexionar sobre ese en particular. Y es, ¿por qué abandonan la iglesia los hijos de los hermanos, de los creyentes, aún de los pastores? ¿Por qué, hermanos? Es preocupante ver en nuestros días, así como lo ven, una poca asistencia de jóvenes a la iglesia del Señor. Aún así, duele más darnos cuenta de esos pocos que asisten. Se ha podido constatar que, según estudios hechos, 3 de cada 5 jóvenes abandonan la iglesia. Y la pregunta que debemos de hacernos es, ¿por qué? ¿Por qué es que nuestros jóvenes, aquellos, aún nuestros hijos, a los cuales queremos que sigan nuestros pasos en la obediencia a la palabra del Señor, resultan abandonando la iglesia? Este dato debe de preocupar al liderazgo, pues cuestiona la realidad del crecimiento de la iglesia. Muchas iglesias, hermanos amados, solo se dedican a darle la importancia a los adultos y descuidan a los niños y a los jóvenes. Y dentro de la etapa de la niñez a la juventud está la adolescencia, que también hacen caso omiso de su preparación y de su enseñanza. Ahora, ¿por qué? Y debemos de preguntarnos por qué nuestros jóvenes están abandonando la iglesia. Abandonan la fe y los valores, óigame,
de sus padres, o sea, de nosotros. Es cierto que hoy en día, con la IA, con el crecimiento de la tecnología y las redes sociales, el joven se mantiene más entretenido en cosas que no son reales que acercarse a la palabra del Señor. Pero veamos algunas causas, porque debemos de hacer hincapié, de reflexionar, como se dice en el refrán, poner las barbas en remojo y darle la atención debida, porque no es posible que en una iglesia solo existan los adultos aporreados, amargados. Y decía la esposa de un pastor con cara de champurrada que no quiere nada de lo santo. Y una de las causas es la fe cultural. Hay una realidad sociológica que no podemos ignorar. Desde el final del conflicto en nuestro país, del conflicto armado, el crecimiento de nuestras iglesias fue debido fundamentalmente a la incorporación de personas convertidas. Dentro de ese conflicto interno, hermanos, había incluso hasta pastores que se volvieron de la autodefensa civil y andaban obligados prestando ese obligado servicio militar. Y estos posteriormente fue decreciendo, pero se dio otro fenómeno. Por otro lado, la iglesia siguió creciendo con la segunda generación, los hijos de estos hermanos. Es decir, aquellos que se incorporaban era porque sus papás, sus padres, se habían convertido. Y sus papás habían tomado la decisión de abandonar el mundo y convertirse al Señor. A mediados del año 2000 es cuando pudimos empezar a observar cómo los jóvenes empezaron a desertar de la iglesia y todavía, hermanos, en pleno 2026, esto no se ha detenido. A mí me han llamado una cantidad de jóvenes, increíblemente, líderes, con problemas fuertes, porque ni aun el mismo pastor les pone atención. Y a veces le digo yo a mi esposa, ¿por qué a mí, que no son ovejas de mi redil, me llaman para contarme sus problemas? Y por supuesto, nosotros estamos prestos a orar por ellos y aconsejarles. Pero no debe de ser así, porque el pastor debe desarrollar su trabajo, ¿ya? Y da tristeza cuando vemos que la disertación no se ha detenido. Incluso el proceso se ve agravado por la existencia de una tercera generación de evangélicos, hijos de los hijos de aquellos que una vez abandonaron el mundo. ¿Qué quiere decir esto? En este caso serían los hijos de mis hijos mayores. Han habido dos generaciones de evangélicos que han tenido acceso a la información relacionada con la fe y el evangelio, no por una decisión propia, sino como consecuencia de una herencia cultural familiar. En muchos de estos jóvenes se ha dado o se da una confusión en relación con la experiencia propia de la conversión. ¿Creen por convicción personal propia o porque han recibido esas creencias de sus padres? Es una pregunta que debemos de hacer. ¿Son religiosos o son convertidos? Porque debemos de ser prácticos y sinceros. Un hijo que nace en un hogar cristiano no es cristiano, no es evangélico.
la salvación es personal y este joven, este chico, niña o jovencita, tienen que hacer su propia decisión, tienen que nacer de nuevo. Y ahí donde yo creo que está el gran problema. Que aún estos jóvenes están confusos y creen, es que como yo nací en un hogar cristiano, pues es solo de practicar lo que normalmente hemos visto en nuestros padres y no es así. ¿Han aceptado a Jesús o han aceptado una ética y una moral? ¿Tienen relación o tienen religión? Esa es la gran pregunta. Y he ahí por qué razón la iglesia, nosotros como pastores, debemos de ponerle atención a los jóvenes de nuestra iglesia. Juntarlos, hablar con ellos, relacionarnos con ellos, porque nosotros no somos, hermanos, intocables. Quiere decir que si nosotros nos convertimos en figuras públicas, ellos deben de tener acceso a nosotros y llegar con toda confianza a preguntarnos y poderles nosotros dar ese tiempo que ellos necesitan y a veces piden con auxilio. Recordemos, el conocimiento sin práctica produce un efecto de inmunización. Estos jóvenes saben, pero no lo viven y por tanto pueden pensar que el evangelio realmente no funciona. ¿Por qué razón? Porque no crecen en fe, no se les prepara, no se les disipula, no se les dice realmente nuestra responsabilidad como un nuevo creyente. Ante esa crisis de identidad religiosa, los hijos de los creyentes relacionan de diferentes maneras y reaccionan de diferentes maneras. Relacionan las cosas confundidas y su reacción es negativa. Ante esa crisis de identidad religiosa, los hijos de los creyentes están reaccionando mal. Abandonan la iglesia. Algunos tienen más de 40 años y son muchos los hombres y mujeres de nuestra generación que han abandonado el evangelio. Y hay, hermanos, jóvenes hoy que crecieron, por decirlo así, siendo nuestros hijos y que hoy están sirviendo en la iglesia y cada poco caen. Están involucrados en infidelidades, en la drogadicción, en el alcoholismo y tan fácil que se disculpa. Es que Dios es amor y todo lo perdona. Ahora, ¿un verdadero creyente haría eso? Y es algo que debe de preocuparnos, porque dentro de esta gente, dentro de esta generación, hay pastores. Y ahí podemos ver nosotros en los periódicos, en los diarios, que sacan hasta con burla, pastor sorprendido con amante, pastor cometiendo infidelidad, pastor preso por ladrón. Hermanos, es que realmente aún las denominaciones deben de tener cuidado a quién le dan el púlpito. Hay gente con un pasado que viene arrastrando tremendo y se cambian de iglesia y en el otro lado no los conoce y hasta el púlpito les dan. No, muchos de ellos abandonaron la fe, tal vez debido a que conocieron las escrituras, pero nunca tuvieron un encuentro personal con Cristo. Tuvieron religión, no relación. Y esta otra es algo sorprendente. Esta sería tal vez una segunda respuesta por qué los jóvenes están abandonando la iglesia hoy.
y es el nominalismo evangélico. Muchas personas en nuestras iglesias viven una fe nominal, una fe que se caracteriza por observar mínimas manifestaciones externas de la fe cristiana y un escaso compromiso con los ideales radicales del Evangelio. También está el aumento del nivel cultural. Esto ha traído consigo nuevas y desconocidas presiones, ataques y cuestionamientos de la fe de los hijos de los creyentes. Su fe en muchos casos es una fe cultural, no meditada, no profundizada, no madurada, no asimilada en la vida cristiana. Ha sido desafiada y puesta en entredicho por ideologías y filosofías prevalecientes en nuestra sociedad. Los jóvenes han visto su débil fe puesta bajo asedio y se han producido muchas dudas y crisis en su fe y en su testimonio. Hermanos amados, es necesario que le pongamos mucha atención a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros adolescentes. No nos apoyemos tanto, perdón por lo que voy a decir, en los adultos. Hay un dicho que dice que árbol torcido no se endereza. Y hay muchos que están así en la iglesia. Exigen, cuestionan, pero no se comprometen. Porque les falta ese compromiso para con Dios que produce la fe, únicamente. Así que, mis hermanos amados, ustedes que están involucrados en la grey del Señor, reflexionemos al respecto. Si usted tiene un cargo de liderazgo dentro de la iglesia, concientice a su pastor, pónganse de acuerdo y atiendan a la juventud, atiendan a los niños. A veces llega gente nueva a la iglesia, crece, quieren participar y no les dejan. Simplemente no hay lugar para ellos. Y da tristeza, hermanos, cómo es que se pierde muchos hermanos que realmente desean servirle al Señor. Póngale atención a sus jóvenes, póngale atención a sus hijos. Como padres de familia, como sacerdotes de nuestro hogar, es nuestra responsabilidad llevar a nuestra familia a los pies de Cristo. Usted, mi amigo, no está exento tampoco de eso. Dios le dio una responsabilidad que es su familia. Y de usted va a depender hacia dónde los lleva. Si ustedes van al fracaso, es porque su liderazgo falló. No fue consciente ni agradecido con lo que Dios le otorgó. Busque a Dios. Sincérese con Dios. Pídale perdón a Dios. Pero hágalo en el nombre de Jesús. Comprométase. Dígale, Señor, hágame aquí estoy. Úsame. Y no sabe usted qué bendición es servirle al Señor. Padre, en esta tarde, Señor, muchas gracias por tu palabra, por esta reflexión. Que tú deseas que nosotros nos congreguemos, que es el tiempo ideal para buscarte, Señor, y congregarnos. Y eso no es solo responsabilidad nuestra, conlleva ser responsables con nuestra familia, con nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a que podamos cumplir con la misión que nos has dado y cuidar, Señor, ese ministerio precioso que nos diste cuando nos casamos con nuestra pareja.
Padre, bendice a mis hermanos que están a lo largo y ancho, Señor, de toda Latinoamérica y Europa. Bendícelos. Bendícelos, Padre, para la gloria de tu nombre. Bendice a los amigos también que necesitan consejos para su propia familia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Muchas gracias, muy agradecido. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares y tener estas pequeñas reflexiones. Les suplico siempre sus oraciones. Ayúdenos a través de sus oraciones para que Dios fortalezca nuestra vida, nos dé salud y podamos compartir con ustedes estos consejos de la palabra que nunca llegan tarde para la gloria de Dios. Siempre llegan a llamarnos la atención, a hacernos reflexionar para que nosotros aprendamos a conducirnos. Muchas gracias, amigos, que nos permiten y nos toleran. Dios les bendiga. Dios les guarde. A los hermanos que están en la Unión Americana. Juanito Raimundo, Dios te bendiga en Ohio. Familia Estrada en California. Familia Rodríguez en Nueva York. Dios les bendiga. Dios les guarde. En España, Dios bendiga a nuestra hermana Maeda. Dios le guarde a nuestro hermano y hermanos que están en España. Bendícelos, Señor, son varios. Se nos escapan los nombres. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que están en México, en Veracruz, en Chiapas, en Guanajuato, Señor. ¡Qué bendición! Gracias por escucharnos. A la hermana que está en Nayarit, Señor, bendícela. Hermana Irma, hermana Emelia, hermana Caro, Pastor Gerson, Dios te bendiga ahí donde Dios te tiene. Dios les guarde. Hasta allá cerca de la frontera. Bendice a nuestro hermano Daniel. Dios les guarde. Allá en Argentina, a nuestro hermano Nahue Luna. Guarda su vida, guarda su integridad. Guárdalo, Señor, en el nombre de Jesús. En Venezuela también, muchas bendiciones. Dios les guarde, mis hermanos, y hasta la próxima. Sus oraciones siempre por cada uno de nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde.